Ahora sí, comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al webinar Reconectando con la persona con diabetes. Mi nombre es Laura Martínez, de Fundesalud, la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud en Extremadura. Lo primero de todo, desde Fundesalud queremos agradecer a Merck MSD, a Sandra Antón y a todo su equipo por su colaboración en este webinar. Esperamos que el mismo sea de provecho para todos y todas las asistentes. Paso a presentaros a nuestros ponentes de hoy. Van a intervenir la doctora Juani Carretero, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Badajoz. Intervendrá también el doctor Dimas Igual, médico de familia del Centro de Salud Manuel Encinas de Cáceres. Una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes, abriremos un turno de preguntas y respuestas. Pueden formular sus preguntas a través del chat que habilitaremos en breves instantes. Al finalizar iremos leyéndolas en orden y los ponentes irán respondiéndolas. Sin más dilación, comenzamos. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar hoy con vosotros, compartir este ratito de charla amigable con Dimas Igual, agradecer a Fundesalud y, como no, a MSD el darnos la oportunidad de estar hoy aquí y hablar de cómo podemos reconectar o volver a conectar y mejorar, que debe ser nuestra misión, la vida de la persona con diabetes. Como les digo, para mí es un honor compartir este rato con Dimas, una persona que, como todos ustedes saben, tiene muchísima experiencia, una pasión enorme por sus pacientes y por sus pacientes con diabetes. Él y yo compartimos una cierta visión de cómo debe ser esto, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Quizás algunas cosas de las que digamos, comentemos hoy, esto va a ser un diálogo entre iguales, entre Dimas y yo, y algunas de las cosas que les digo que de las que comentemos pues son opiniones personales nuestras, que no pretenden otra cosa sino que intentar desde nuestra experiencia pues dar un poco de luz a esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, en los profesionales y sobre todo los pacientes. Dimas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presentación. Muchas gracias a Fundesalud en la persona de Laura, y muchas gracias a MSD en la persona de Sandra por su amable invitación. Bueno, intentaremos echar este ratito. Seguro que hablamos el mismo idioma, Juan y yo, en el manejo y en la dedicación a las personas con diabetes. Y bueno, abiertos luego a vuestras preguntas. Lo importante no es lo que contemos, sino si puede haber luego un debate. Muchas gracias, Juani.
cuando Bueno, pues quieras. vamos a empezar este ratito de diálogo. Esto pasa Había siempre, una, aquí eso está, es. ahí está. Estos son nuestros potenciales conflictos de intereses, pero ya les digo que todo lo que vamos a exponer aquí son opiniones personales nuestras y cómo creemos que podemos mejorar esto. Bueno, pues vamos a empezar la sesión. La situación actual es durísima. Yo creo que todos lo estamos viviendo. Se está sufriendo mucho. Están sufriendo muchísimo nuestros pacientes, todos los ciudadanos, pero los profesionales también. Bueno, parece que, y esto quien quiere meterse con los médicos, pues lo puede destacar, ¿no? Hemos reducido la iatrogenia, claro que sí. Cuanto menos actuemos nosotros, menos iatrogenia hay. El problema es que también las cosas buenas que aportamos desaparecen. Y en el balance, aunque haya iatrogenia, en el balance, cuando los médicos actuamos y actuamos con corrección, el balance siempre es positivo. Lo cierto es que actualmente estamos celebrando el 50 aniversario de la Ley de Cuidados Inversos que publicó en el año 71 Tudor Hart, y probablemente con esta epidemia, con esta pandemia, con la situación actual, pues se ha reagudizado esta ley de cuidados inversos. Puede que las personas que más nos necesitan lleguen menos a nosotros o nosotros lleguemos menos a ellos. Estamos intentando y hay que hacer un esfuerzo, y en esta línea va la sesión de esta tarde, de intentar que esa ley de cuidados inversos no esté tan activa, tan viva como debería estar. Y en ese sentido, bueno, pues nos gustaría, queremos recuperar la consulta presencial, y especialmente debemos hacer un esfuerzo en recuperarla con las personas mayores. Probablemente son las que más lo están sufriendo, son las que más nos necesitan nuestro contacto, y las que más dificultades tienen con las nuevas tecnologías, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver qué pasa con la cuarta, la enésima ola, que no tendrá que ver directamente con la infección del COVID, que habrá las olas que sean, pero después habrá otra, que son todas las complicaciones que vamos a atender por la falta de atención que estamos teniendo, porque no podemos hacerlo de otra forma con nuestros pacientes crónicos y las complicaciones que surjan. ¿De acuerdo? Pasa. Tendremos que ver sobre todo qué consulta presencial es la que tenemos que recuperar, ¿no? Esto Sí, lo iremos comentando posteriormente. lo Ustedes vamos a también comentar luego. pueden comentarlo luego en el chat, qué tipo de consulta, a qué tipo de pacientes, ¿no? Y al hilo de esto, pues, es decir, hablar, ¿no? Mucho hablamos, ¿no? De empoderar al paciente, ¿no? Que el paciente se haga cargo de su enfermedad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de empoderar al paciente? Pues yo creo que ahí no estamos transmitiendo bien a nuestros pacientes, y puede que nosotros tampoco tengamos muy clara la idea de qué es empoderar. Empoderar al paciente, de alguna forma, es gastarle una putada, es habilitarle, es facultarle. Por eso a mí me gusta más la palabra capacitación más que empoderamiento. Empoderamiento parece que es que, bueno, usted puede dar las órdenes y nosotros, los mediquitos por aquí, sobre todo los mediquitos de cabecera, estamos a sus órdenes para verle cuando sea. No, eso no es empoderar. Empoderar es capacitar, es habilitar, es facultar, es enseñar al paciente para que sea todo lo autónomo que sea, es pasarle la responsabilidad. Por tanto, es una tarea difícil, y yo no sé si quieren o si no quieren, habrá que convencerlos, porque el sistema sanitario no puede dar abasto a asumir ciertas responsabilidades. El paciente es el responsable de su salud, nosotros somos los técnicos que tenemos que ayudarle, y eso. Por tanto, me gustaría, quiero que el concepto quede claro: empoderamiento, no capacitación. Capacitar, habilitar, facultar al paciente para que él sea el dueño y señor, para que él sea el responsable, no dueño, sino responsable de su salud. Pasamos. Y seguimos aclarando conceptos. Ahora Juani nos va a aclarar un poco el concepto, también un concepto que está ahora en boga, que es el de sindemia. Juani, adelante, si eres tan amable. Sin duda estamos aprendiendo un montón de conceptos en este último año. La RAE se va a tener que poner en serio, porque estamos utilizando cada vez más palabras que anteriormente no estábamos utilizando.
Hasta hace poco tiempo hablábamos de la pandemia de la diabetes, de la pandemia y de la enorme pandemia de la obesidad, sobre todo en este último año con el crecimiento exponencial, con el confinamiento que ha tenido. Hasta 20 millones de españoles se presupone que tienen sobrepeso u obesidad. Y unimos, y debemos unirlo cuando hablamos de esta patología, en la diabesidad, ¿no? Que es la pandemia del tercer milenio, y es cómo influye la diabetes en el desarrollo de la obesidad y cómo influye sobre todo la adiposidad, la obesidad sobre el desarrollo y las complicaciones de la diabetes. Sabemos, por ejemplo, datos nuestros, datos españoles, datos de los pacientes que han estado ingresados en los hospitales españoles, del registro semi-COVID, de más de 15.000 pacientes, las principales comorbilidades en la hipertensión, la dislipemia, la obesidad y la diabetes mellitus. Y hablamos de obesidad de los pacientes que tenían recogido el diagnóstico de obesidad, que sabemos que bueno, pues no es un diagnóstico que recojamos habitualmente, porque entre otras cosas no está considerada por la administración y por muchos de nosotros como una enfermedad. O diabetes mellitus. Y tenemos que entre los dos, tenemos que prácticamente la mitad de los pacientes que ingresaban tenían diabetes y tenían obesidad. Luego, lo que tenemos que ver, lo que nos dice, ¿no? la OMS, es que tenemos que ver todo esto, ambas patologías, como una sindemia, no como una pandemia. Y tenemos que plantear un enfoque sindémico, quiere decir que debemos considerar, ¿no? A la hora de manifestarse una enfermedad, en este caso a la hora de manifestarse la infección por el COVID, cómo influyen, ¿no? Los factores biológicos y los factores sociales de las personas, cómo influye la diabetes como factor, digamos, biológico, entre comillas, y cómo influye la obesidad, digamos, como factor social, el entorno, el medio ambiente del paciente que lo predispone, ¿no? A un ambiente obesogénico y al desarrollo de la obesidad, cómo influye eso en el desarrollo, posteriormente se desarrolle de una manera u otra la enfermedad, en este caso el COVID, y podamos dar una mejor respuesta a nuestros pacientes. Y si ven ustedes, ¿no? Cómo influye cada una de las distintas patologías en el desarrollo o en la manifestación del COVID, vemos cómo influye y muy desfavorablemente y con mucha más importancia la obesidad frente a los otros factores. Luego tenemos que hablar de esta sindemia, de cómo influye la diabetes, la obesidad, de las enfermedades metabólicas sobre esta otra pandemia que tenemos encima o epidemia, que es la enfermedad por el COVID. ¿Y cómo ha cambiado, ¿no? Todo esto en este último año? Hoy he leído hace un rato en el Twitter que decía alguien, cuando hablas del año pasado, ¿todavía te refieres al 2019? Efectivamente, todavía estamos en el 2019 porque no hemos asumido, ¿no?, que ha pasado el 2020 y que nos ha pasado todo esto por encima. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo nos hemos organizado y cómo han cambiado las consultas? Por ejemplo, sobre todo las consultas de atención primaria, que yo creo que son las que más han cambiado y las que más pueden haber influido en la vida de las personas y de los pacientes. Sí, ojalá pudiéramos decir esto nos ha pasado por encima, esto nos está pasando. Por eso no tenemos la sensación de haber cambiado del 2019 al 2020 o al 2021. Esto está siendo tremendo. Antes planteabas, Juani, bueno, la demanda, ¿no? ¿Qué consultas y cómo deben ser las consultas? Bien, yo hay una idea que he transmitido en otro grupo de trabajo a alguna autoridad sanitaria y aprovecho para decirlo también aquí en público. El gran problema que ha tenido la atención primaria es la accesibilidad y yo entono el mea culpa, he sido muy accesible, probablemente demasiado accesible a mis pacientes y esto, bueno, ahora se ha vuelto absolutamente contra nosotros. Entonces, bueno, asumiendo la responsabilidad, la propuesta sería, bueno, este es un momento muy bueno para adecuar la demanda y quiero plantear este término, no transmitir limitación de la demanda, limitación de la accesibilidad, no, adecuar la accesibilidad, es decir, que nos llegue a los médicos de primaria, que llegue a primaria lo que debe llegar. Mirar, ayer comentaba con una compañera médico de primaria jubilada que tenía un problema con el número de teléfono que estaba registrado en Jara de su hija. La persona que le había resuelto el problema le dijo, pero eso de poner el teléfono tiene que decírselo a su médico de cabecera. Y ella, médico de profesión antigua, había pedido una cita conmigo para que yo resolviera eso, porque le habían informado mal. Entonces, a ver si conseguimos que las cosas que llegan a un centro de salud vayan al profesional adecuado. Y por eso
adecuemos la accesibilidad y no limitemos, porque si utilizamos la palabra limitar suena fatal. Adecuemos, vamos a adecuar y que sea profesional adecuado. En ese sentido han cambiado mucho las consultas. Yo me atrevería a plantear esta tabla de lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora, ¿no? Antes teníamos una consulta a demanda, el paciente accedía a nosotros siempre que quería, el usuario accedía a nosotros siempre que quería. Bueno, esa podría ser actualmente la telefónica, ¿no? Y antes teníamos una programada concertada, que es la que gestionábamos nosotros. Bueno, pues esa sería el equivalente actualmente la presencial. Si me pasas la siguiente, pero si me pasas la siguiente, Juan. Antes Sí, de pasar a la siguiente, no. esta adecuación, digamos, de la visita, como lo vamos a llamar, ¿no? De adecuación de la consulta. Bueno, yo ¿Quién propongo tiene la que hacer? palabra adecuación Vale. porque no tiene la connotación que podría tener la palabra limitación. Sí, al principio parece que cuando empezó la epidemia del COVID el año pasado, justo hace un año, pues era lo único que se podía hacer, ¿no? Cuando ya recuperamos, digamos, la pseudonormalidad, allí por mayo, junio y tal, seguimos manteniendo, digamos, esa llamada telefónica, esa visita no presencial. Ahora mismo tenemos una marabunta, ¿no? Unos hacemos una cosa, otros hacen otra, en unos sitios se llama por teléfono, en otros sitios se hace más consulta presencial. ¿Quién tiene que adecuar la consulta? ¿Quién tiene que decidir no sé si decidir, sino planificar cómo deben ser las consultas? ¿Tenemos que ser Bien, solamente los profesionales? ¿Tiene que pues ser ese paciente capacitado o tiene que ser la administración? Bueno, pues yo quiero tener el mismo derecho que tenéis los compañeros del hospital a decidir qué pacientes ingresan y qué pacientes volvéis a citar en vuestra consulta. Simplemente quiero eso. Yo quiero decidir qué pacientes deben recibir mis servicios y cuándo. Entonces, acepto una entrada, una accesibilidad ilimitada vía telefónica, pero es que hasta ahora hemos estado y seguimos estando absolutamente bloqueados y dedicando nuestro tiempo a potenciar la ley de cuidados inversos, a atender más quien más accede a nosotros y quien más llega, no siempre con cuestiones necesarias. De ahí necesitamos que todo el mundo es una oportunidad para reinventar la atención primaria. Está claro que de repente los 30.000 o 50.000 médicos de primaria que hay en España no nos hemos vuelto locos y hemos decidido hacer un bloqueo. Si lo estamos haciendo es porque estamos convencidos de que es bueno. Algún pirao y algún indolente habla, qué duda cabe, pero de todos los que somos, la inmensa mayoría somos gente, o la mayoría son gente honesta que intenta hacerlo mejor. Y la primaria si va al garete y la primaria o dedicamos al médico a hacer de médico o no puede ser. Y esto es una oportunidad que tenemos, pero necesitamos la ayuda de toda la sociedad. Necesitamos ayuda, por supuesto, de la administración y de los políticos. Necesitamos la ayuda de los medios de comunicación y, muy importante, necesitamos que todos los trabajadores del medio hospitalario no nos desmonten esto. Necesitamos que refuercen nuestra actitud. Vamos a ir aumentando la presencialidad. Vamos a intentar que la presencialidad sea mayor, pero de quien la necesite. Pero si podemos resolver cosas vía telemática, ¿por qué las vamos a hacer presencialmente? Pero claro, si nos ponen palos en las ruedas los medios de comunicación o si nos ponen palos en las ruedas los trabajadores de otros niveles asistenciales, lo vamos a tener difícil. Bueno, qué duda cabe que la teleconsulta tiene ventajas, pero si miráis en esta lista, en la parte, en la pantalla se ve a la izquierda las ventajas, pues la inmensa mayoría son ventajas para el paciente, menor riesgo de contacto, ahorro de tiempo al paciente, ahorro de desplazamientos, reducción de ausencias laborales, mejor accesibilidad, son ventajas para el paciente. Quizá la última, donde se mejora la gestión de la actividad, podría ser una ventaja para nosotros. Pero la mayor parte de las ventajas son para los ciudadanos. Bueno, no entiendo este desgarre de vestiduras que hay con esto que estamos defendiendo y proponiendo. Otra cosa es que en las ventajas que no tenemos, que lo hemos hecho con una limitación de recursos y sin ninguna formación, es que lo que yo sé hacer después de 37 años de trabajo es estar con mis pacientes.
tocarlos, darme la vuelta en la mesa y sentarme a su lado y a tener un contacto físico con su mano. Esto es lo que yo sé hacer bien y lo que notan mis pacientes, y de repente he tenido que dejar de hacerlo. Que no acabe que el paciente sufre mucho con esto, pero nosotros, los que estamos habituados a ese otro tipo de medicina, estamos sufriendo muchísimo y nos estamos adaptando. Y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para solucionar muchos problemas de la sociedad mediante el teléfono, con una actitud de servicio. No queremos, yo no quiero no ver a mis pacientes, quiero tenerlos, pero quiero tenerlos como pacientes, no lo que estaba haciendo hasta ahora, que estaba sirviendo de todo menos que de médico. Y hay muchas desventajas, la pérdida de exploración, la pérdida de calor humano, el lenguaje no verbal que tan importante es, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Pero como veis en la 2 columnas, ventajas, desventajas, para el médico de primaria tiene muchas más desventajas que ventajas. A lo mejor dentro de 15 años estamos adaptados y hay mejores recursos, no, pero hay hoy por hoy, con los recursos que lo hemos hecho y con la formación que tenemos, han sido muchas las desventajas. Bueno, pero vamos a avanzar, que perdonadme que yo me enrollo, vamos a avanzar y vamos a hablar un poquito más de diabetes, ¿no? Y yo sí que tengo mucho interés en que Juani nos cuente tan importante. Juan, tú que eres internista, tú que eres diabetóloga y no glucemióloga, ¿es tan importante es el control metabólico y la hemoglobina glicada o hay que tener en cuenta muchos otros factores? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, yo creo que manteniendo la balanza, ¿no? El equilibrio entre una y otra, por supuesto que la hemoglobina glicosilada tiene su importancia y no la tiene que tener y no la podemos perder nunca, ¿no? Para el diagnóstico, para los pacientes que están excesivamente descontrolados. Ahora mismo, ¿no? Estos pacientes que tenemos que se han perdido en el sistema, que los tenemos perdidos, tiene que haber alguna manera, y una puede ser la hemoglobina glicosilada, a través de las analíticas, por ejemplo, del paciente si se la ha hecho, ¿no? Y no debemos olvidarla como ayuda, como herramienta para controlar al paciente y saber, ¿no? Sobre todo al principio del diagnóstico, pues que primero nos sirve para hacer el diagnóstico, luego nos debe servir para establecer unos objetivos individualizados y pactados con el paciente, que nada tienen que ver con lo que dicen las guías 6,5, 7,5, lo que decían antes, no, un objetivo es pactado con mi paciente, personalizado a ese paciente y para ese paciente, ¿no? Entonces, para eso, por supuesto, que nos debe servir la hemoglobina glicosilada. Al principio, como digo, para plantearnos el objetivo, iniciar el tratamiento con 1 o con 2 fármacos, dependiendo del nivel de hemoglobina glicosilada. Por supuesto, si es un reciente diagnóstico o un paciente como los que tenemos ahora, que puede llevar muchísimo tiempo sin verse, con unas glucemias muy altas, con unas glicadas muy altas o con elevado catabolismo. Yo hace un rato hablaba por otra cuestión con un compañero endocrino de Valencia y decía que veía ahora mismo en la consulta pacientes con cetonemias que no veía desde que era residente. O sea, los pacientes están mal controlados. Pues en ese momento también es buena la glicada. ¿Por qué? Porque nos debe servir o nos debe guiar sobre el tratamiento que tenemos que poner al paciente, sobre todo a la hora de insulinizar al paciente o a la hora de intensificar a mi paciente. Pero ya está. O sea, ahí. La hemoglobina glicosilada no puede guiar la actitud que yo tenga con mi paciente. La hemoglobina glicosilada no puede ser como lo tengo en 6 o como lo tengo en 6,5 o como lo tengo en 7 y lo tengo en 7 y está bien, pues me olvido de todo lo demás. Me olvido si el paciente, el IMC del paciente, me olvido si el paciente tiene albuminuria, me olvido de cosas tan simples y tan a tiro de piedra que lo podemos hacer en la consulta, en cualquier consulta, que nos dan muchísima información para ver cómo está mi paciente. Por eso es mucho más importante y es lo que debemos hacer ahora y es lo que todas las guías preconizan, basar nuestras recomendaciones en la condición clínica que subyace a cada uno de mis pacientes, ¿vale? Hasta ahora, y por ejemplo, con la financiación de ciertos fármacos, pues ha habido muchos problemas porque si el paciente no estaba con un 1% por debajo o por encima de la glicada que digamos objetivo que había pactado quién, la administración, pues no podías poner al paciente cierto tipo de fármacos, aun
estando el paciente con un alto riesgo cardiovascular o habiendo estado el paciente ingresado, por ejemplo, con un evento cardiovascular, pues eso la verdad es que era una actitud cuanto menos cuestionable. Ahora todas las guías y todos las personas que atendemos, los médicos que atendemos a las personas con diabetes, sabemos que lo fundamental es la condición clínica, la situación clínica que tenga mi paciente. Y es en esa en la que tenemos que basar los tratamientos que le pongamos a nuestros pacientes. Por supuesto, la hemoglobina glicosilada, pero sobre todo la condición clínica que tenga el paciente, porque cada paciente es una persona y tenemos, como diremos posteriormente, que individualizar el tratamiento en cada una de estas personas. Tanto si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular o ya tiene una enfermedad cardiovascular, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, si el paciente, como digo, tiene una enfermedad renal que podemos ver con una simple crucecita en la analítica pidiéndole una albuminuria. Si mi paciente tiene sobrepeso o obesidad, un paciente no puede salir de una consulta, sobre todo en una consulta hospitalaria, un paciente diabético, una persona con diabetes, sin tener el peso en índice de masa corporal. Porque es que si el paciente tiene una obesidad, hay muchísimas cosas que podemos hacer ahora, afortunadamente, que no podíamos hacer antes con el paciente. Y también tenemos que saber, tanto en esta parte de la tabla, como también en esta parte de la tabla. También tenemos que tener claro que hay condiciones del paciente, la persona, que dicen que ya no hagas más con el paciente. Que ya llega un momento en que el paciente, no por la edad, sino por la situación clínica, la situación de fragilidad que tiene, no puedo o no debo hacer nada más porque es peor el daño que voy a hacer que el mantener la confortabilidad, evitar las hipoglucemias y sobre todo evitar los síntomas cardinales o tóxicos de una hiperglucemia. Entonces, la glicada sí, sobre todo al principio, al diagnóstico, el paciente es muy descontrolado, pero ya está. Lo demás lo tenemos que basar fundamentalmente en qué tiene mi paciente y en qué condición clínica es la que tengo que fijarme a la hora de tratar a mi paciente. Y vamos, parece, recuperando la normalidad. Que decían hace un mes, ahora ya con esto después de Semana Santa no sé qué es lo que vamos a recuperar, si en algún momento recuperaremos la normalidad. Quizás, como decías al principio, Dimas, es mejor que no recuperemos la normalidad totalmente, sino que la adaptemos a las nuevas circunstancias. ¿Qué estrategia? Yo creo que esto es lo más importante y es lo que todos nuestros compañeros están esperando que les digamos. ¿Qué estrategia debemos seguir para recuperar a la persona con diabetes, a esa persona que se nos ha quedado fuera del sistema? Porque, como tú decías, hay gente que va, ¿no?, y que llama y demanda mucho y está ahí, pero hay personas que no han demandado nada por el miedo, por la circunstancia que sea. ¿Cómo hacemos para recuperar a esa persona con diabetes? Bueno, pues da casi un poco miedo hablar de recuperar la normalidad, ¿no? En enero, de la mano del SES y de acuerdo con las autoridades sanitarias, se hizo un intento de volver a recuperar la presencialidad y nos vino el mogollón de la ola post-navidades. Bueno, ahora había otro intento y estamos viendo otra vez que las cifras de contagiados van subiendo. Da casi un poco miedo, pero sí que queremos ir recuperando la normalidad. A ver si somos capaces de aprovechar la situación y no volver a la situación de antes, que no era lógica, que no era buena para el sistema sanitario. Volvamos a la normalidad y a ver si podemos aprender y utilizar un poco esta situación en mejorar la gestión y en adecuar la accesibilidad, por lo menos en cuanto a primaria. Bien, para recuperar a nuestros pacientes diabéticos, podríamos hablar de pacientes de bajo riesgo, que son los que están en estadios iniciales, ¿no? ¿Y ahí qué objetivo tendríamos? Pues ralentizar la evolución, ¿no? ¿Y quién es el protagonista? Pues el propio paciente, empoderamiento, autogestión, educación para la salud. Y yo deciros que casi todo lo que he utilizado para esta reunión lo he sacado de la red GEDAPS y de algún monográfico que tienen, que lo recomiendo encarecidamente, pero en concreto de la red GEDAPS, ellos tienen una página sobre mi diabetes y proponen al paciente la lista de tareas para la persona con diabetes
diabetes la lista de tareas para la consulta telefónica. Os la recomiendo, que se la deis y que enfermería se la dé a los pacientes diabéticos. Es que, bueno, el paciente, si tiene hechos esos deberes que vienen en esta lista de tareas, nos va a facilitar el que hagamos la consulta telefónica mucho más productiva, tanto para ellos, y ellos son los que se tienen que trabajar esto. No tienen que esperar a que, pues ya que están conectados conmigo, entonces buscan el cartón de las medicinas o buscan la libreta de los autoanálisis. No, eso hay que tenerlo preparadito, que el tiempo del profesional sanitario es muy importante y tienen que ser conscientes de ello. Es muy importante nuestro tiempo y si tienen hecho sus deberes lo tendrán preparadito y lo tendrán mejor. Os sugiero que si no la conocéis lo miréis, la lista de tareas para consulta por teléfono en la web de la RGDAPS. Bien, y siguiendo con esto, pues los pacientes de riesgo medio, con una evolución más larga, ahí también el objetivo sería ralentizar la evolución, y ahí los protagonistas yo creo que esenciales serían enfermería y medicina seríamos los colaboradores. Y luego los pacientes de alto riesgo, pacientes de muy larga evolución, con comorbilidades más complicados, y ahí pues quizá medicina, enfermería seguiría teniendo un protagonismo altísimo y ya tendríamos que intervenir más los médicos. Y si me pasas la siguiente, por favor, aquí, siguiendo a la RGDAF y en el monográfico que os digo de la revista Diabetes Práctica, ellos hablan de la captación proactiva, de cómo hagamos. Y no podemos hacerlo solos. Tiene que ser la UVA, medicina, enfermería, medicina, pero necesitamos el apoyo administrativo. Es fundamental. Somos equipo. Es que en la UVA a lo mejor debería haber el administrativo. Eso de la UVA, enfermería, medicina solo, un gestor de agendas, yo no sé cómo llamarle, pero un administrativo que nos ayude, que nos apoye es absolutamente necesario. Y buscar los pacientes que más nos necesiten, pues con peor control metabólico, con ausencia de controles, tirar de otros listados de apoyo, polimedicados, ancianos frágiles, inmovilizados. Bueno, conocemos nuestros cupos y podemos sacar ciertos listados y podemos ir recaptando a aquellas personas con diabetes que más nos necesiten, porque sean los que peor puedan estar, los que más complicaciones tengan, para revertir la ley de cuidados inversos. Bueno. Porque, por ejemplo, si ahora cuando recuperemos esa pseudonormalidad y podamos tirar de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho, nos encontraremos, por ejemplo, que no hemos detectado o no hemos diagnosticado retinopatías, ¿no? Retinopatías del tipo que sea, proliferativas o no proliferativas, pero probablemente no porque haya bajado la incidencia, sino porque no hemos hecho, ¿no? O no hemos explorado pies diabéticos, la incidencia de complicaciones del pie, pues probablemente en el 2020 sea mucho más baja que la que teníamos en el 2019. No quiero decir lo que tendrán las estadísticas en el 2021. Entonces sí que yo creo que este esquema es quizá es la diapositiva más importante de todo el diálogo, ¿no? Porque es cómo podemos recuperar a ese paciente, ¿no? Cómo podemos hacerlo. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que no solamente somos los profesionales sanitarios los protagonistas, sino también alguien, un personal administrativo que haga la búsqueda, ¿no? En el listado que sea, pero que haga una búsqueda de pacientes, porque tenemos que ser proactivos para llegar al paciente. Y estemos tranquilos, como has dicho antes de tu compañero de Valencia, está viendo pacientes que no veía hace que era residente, y estemos tranquilos, vamos a ver récord. El otro día en una lista de WhatsApp de médicos de primaria, uno comentaba una glicada de 17 y una hemoglobina, no glicada, la hemoglobina de 3. Bueno, ¿cómo puede estar vivo uno con uno? Pues estaba vivo, caminaba, no corría, pero caminaba. Bueno, es decir, vamos a ver, récord, desgraciadamente, esto va a ser así, ¿no? Bueno, pues venga, para adelante, y precisamente por eso es lo que queremos estimular para que se destape. Bueno, antidiabéticos y COVID, desescalar, claro que sí, que esto es una tarea importante. Yo sé que nosotros aquí en Cáceres, durante unos cuantos años, hasta que vino por medio esta pandemia, hacíamos un curso de diabetes desde la extremeña de familia para los residentes, y ya llevábamos unos años, y este tema lo daba yo de desescalar en el tratamiento de la diabetes. Yo quería planteárselo a Juan y un poco desescalar
cómo hacerlo, porque a lo mejor estamos tratando en exceso, es necesario que tengamos tantos fármacos. Bueno, ¿nos podéis comentar un poquito esta situación? Más que desescalar será personalizar, ¿no? Sí, El bien. tratamiento al paciente que tenemos, ¿no? Está claro y sabemos, y por todas las publicaciones que tenemos desde que apareció esta pandemia, que el paciente diabetes por sí, el diabético, presenta mayor tendencia a tener una infección, y en caso de infectarse, en este caso de infectarse por el COVID, pues tiene un peor pronóstico, sobre todo cuando la persona está mal controlada, ¿no? Esa diabetes mal controlada hace que la mortalidad sea mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el virus penetra en la célula a través del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que sabemos que está en un montón de órganos, el riñón, el pulmón, el corazón, el páncreas, ¿no? Que tiene un efecto antiinflamatorio, antifibrótico, favorece la natriuresis. Pero ¿qué ocurre? Que el virus utiliza esa enzima para entrar en el organismo, y cuando se encuentra en una situación de hiperglucemia, pues lo que hace es empeorar la evolución de la enfermedad. En caso de que sea una hiperglucemia aguda, lo que hace es aumentar la expresión de ese receptor y facilita la entrada del virus en la célula. Pero cuando existe una hiperglucemia crónica, un paciente que ya es diabético y además que tiene tiene una diabetes mal controlada, lo que favorece es que las células pierdan el mecanismo protector frente a este receptor, y aumenta la vulnerabilidad a los efectos perjudiciales del virus. Al hilo de esto, al principio, cuando empezó la pandemia, pues se habló muchísimo, ¿no?, de que había que retirar los IECAS y los ARA2 por esto, ¿no?, porque el virus utilizaba esa enzima para entrar en el organismo. Se retiraron un montón de tratamientos, hubo una gran psicosis en torno a esto, y luego se demostró que efectivamente no había que hacerlo y ambos fármacos eran completamente seguros. Pero además el COVID afecta, ¿no?, fundamentalmente también al páncreas, tanto al páncreas endocrino como al páncreas exocrino, y estamos viendo que eso contribuye por un lado, a que las personas que fueran diabéticas tengan un peor pronóstico y un peor control, pero estamos viendo la nueva aparición de diabetes. De personas con diabetes que tienen unas grandes necesidades de insulina, grandes necesidades insulínicas, pacientes muy insulinopénicos. Estos nuevos diagnósticos de diabetes, aunque parezca un poco, digamos, incongruente, debemos verlo como una oportunidad. Es una oportunidad para hacer un nuevo diagnóstico y tener bien controlado a mi paciente. Por ello es fundamental que mientras el paciente está en el hospital, seamos capaces de diagnosticar esa diabetes y seamos capaces de ver esa diabetes. ¿Qué ocurre con los fármacos? Pues se ha hablado muchísimo de qué fármacos van bien, qué fármacos van mal, si solamente se pone insulina, si no se pone insulina a los pacientes. Sabemos que el virus utiliza la DPP4 también como un receptor funcional para entrar en el organismo. La DPP4 sabemos todos que favorece la inflamación en la diabetes. Luego parece que si utilizamos fármacos que inhiban este receptor de la DPP4, o esta DPP4 que es ubicua en el organismo y se expresa en un montón de órganos, podríamos también, ¿no?, ayudar a controlar tanto la evolución de la enfermedad, esa tormenta de citoquinas que se produce en la enfermedad, como la evolución y el control de las personas con diabetes. Luego parece, ¿no?, y hay gente que se ha atrevido a decir un poco, bueno, pues qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa. Pues parece que en los pacientes diabéticos que vemos en la consulta o que ingresan en el hospital, con diabetes poco severa, diabetes bien controlada previamente, el tratamiento que tenía el paciente previamente, fundamentalmente con la metformina o con los IDP4, son adecuados y no hay que retirarlos. Y como veremos luego, ni siquiera cuando el paciente ingresa en el hospital debemos retirar el IDP4. En el otro extremo tenemos el paciente que tiene, como hemos dicho antes, unos altos requerimientos de insulina. Esos pacientes que tienen tantos requerimientos de insulina, tanto cuando están en su casa como cuando están en el hospital, son pacientes que van a ir mal. Son pacientes que tienen una enfermedad severa y que tienen una respuesta inflamatoria muy severa. Luego, el grado de requerimiento de insulina nos da un poco una idea de cuál puede ser la evolución de nuestros pacientes. Y entre medio, pues tenemos los pacientes
que ya usaban previamente en su casa pues, un ISGLT2 o un GLP-1. ¿Por qué? Porque cada día hay más enfermedad cardiovascular, le diagnosticamos más enfermedad renal, y llegan a nuestra consulta o llegan al hospital pacientes que ya tenían previamente esos fármacos. Estos fármacos pueden tener también un efecto beneficioso porque activan una ruta no clásica del sistema renina-angiotensina-aldosterona y pueden tener efectos beneficiosos no solamente sobre la enfermedad cardiovascular o la enfermedad renal, sino sobre la evolución de la enfermedad. Luego, si el paciente ya tenía ese fármaco y no tiene necesidad de ingresar, tampoco tenemos por qué retirarlo. Y si hacemos, como decíamos antes, una balanza, pues tenemos que probablemente, en el caso de la infección por el COVID, la metformina y los IDPP4 sean los fármacos más seguros y más beneficiosos para el paciente. Por otro lado, y no diciendo que la insulina sea, perjudicial, sino diciendo que los pacientes que necesitan insulina o necesitan más insulina, sean los pacientes más graves y que vayan a ir peor. Y entre medias, pues tenemos los GLP-1, los ISGLT2, que debemos mantenerlos, no debemos mantenerlos. Pues mira, si el paciente tiene un alto riesgo de entrar, por ejemplo, en cetosis, pacientes muy insulinopénicos, pacientes con fiebre, pacientes con filtrados bajos, pues por supuesto hay que quitárselos porque el riesgo, ¿no?, de desarrollo de complicaciones es peor. Pero si el paciente está en su casa y el paciente está estable y el paciente tenía previamente esos fármacos, no debo por qué modificar el tratamiento en ese momento. Luego, como decíamos antes, lo fundamental es personalizar a quién tengo delante y ver cómo le ha ido ese tratamiento, cómo le va y si se lo mantengo o no se lo mantengo. Bueno, Juani, de verdad, me ha encantado este ratito. Yo no sé al resto de asistentes, pero yo por un ratito me he sentido asistente. Me ha gustado muchísimo. Enhorabuena este trocito porque me ha parecido interesantísimo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo manejáis y qué problemas encontráis con el paciente hospitalizado por COVID y pacientes diabéticos. Yo leyendo un poquito para esto he visto, bueno, pues todos conocemos las cifras de diabetes.es, ¿no?, de la prevalencia de diabetes conocida o no conocida, y nos vamos a un 13,8% de la población general, pero los niveles de hipoglucemia, la cantidad de pacientes con hiperglucemias patológicas, con hiperglucemias en los pacientes ingresados, en datos yo creo que tú conocerás mejor que yo, porque creo que son datos de la SEMI, son altísimos, se mueven en niveles del 40 o 50%, incluso mayores, de los pacientes ingresados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis tarea y ¿puedes contarnos un poquito cómo manejáis esto? Pues de forma general, hasta un tercio de los pacientes que ingresan en medicina interna, hasta por lo menos un 33%, tienen un diagnóstico previo de diabetes, que probablemente ingresan por otras circunstancias, no por la diabetes, pero son diabéticos. En situación, como tú dices, de hiperglucemia, pues más del 50%, el 55% de los pacientes presentan en algún momento de su ingreso una hiperglucemia que puede ser por varias causas y que también debemos ver nuevamente como una oportunidad porque si el paciente tiene una diabetes previamente conocida, pues tenemos una oportunidad de mejorarle el control que tenía previo al ingreso. Si es una diabetes que previamente no conocíamos, pues tenemos que confirmarlo al alta, tenemos que pedirle al paciente una hemoglobina glicosilada, sobre todo en pacientes que ingresan con unas glucemias por encima de 140 y, por supuesto, si tiene una glicada mayor de 6,5, pues ahí tenemos la oportunidad de hacer un nuevo diagnóstico y ya tenemos un paciente al que podemos ayudar y mucho porque lo podemos controlar desde el mismo ingreso. Y luego tenemos la tercera situación, que sería la hiperglucemia de estrés, que es aquella que se produce pues, en el entorno de una enfermedad aguda, si además le ponemos corticoides, como en el caso del COVID, pues muchísimos más, que se suele normalizar antes o tras el alta, en el periodo peri-alta, en los 2 o 3 primeros meses después del alta, y que siempre, cuando le hacemos una glicada, tiene una glicada menor del 6,5. Aquí, esta hiperglucemia de estrés, que la vemos en el hospital, pero que luego se la mandamos a los santos médicos de cabecera, como DIMAS, hay que tenerla muy en cuenta porque luego hay que controlarla y hay que ver si realmente es una hiperglucemia de estrés o era una diabetes que vaya a aparecer. Entonces, en el hospital, pues nosotros, por ejemplo, en el caso del COVID, que como os dije antes, no es un caso, no es una hiperglucemia, digamos, del paciente diabético, ¿no?, sino que por la propia infección por el virus y por los altos dosis de corticoides que se pone, pues el paciente puede desarrollar una hiperglucemia.
Una hiperglucemia que la puede desarrollar el paciente que tiene una diabetes conocida, pero también el paciente que no era diabético, que no sabíamos que era diabético. Y nos tenemos que fijar cuando le hacemos la analítica en la cifra de glucemia, porque todos hacemos la rayita en la glucemia y luego tenemos que ver para qué sirve, ¿vale? Entonces tenemos que, si nuestro paciente tiene una hiperglucemia cuando ingresa en el hospital, tenemos que decir, coñas, pues lo voy a monitorizar por lo menos las primeras 48 horas para ver si era porque estaba postpandrial o es que realmente el paciente es diabético. Y sea el paciente diabético o no sea el paciente diabético, el objetivo de glucemia tiene que estar entre 140 y 180, porque se ha visto en un montón de publicaciones que las glucemias por encima de 180, tanto con la condición previa de diabetes como que no, empeoran mucho el pronóstico y la mortalidad de los pacientes. Y ahí tenemos que tener pacientes, pues tenemos pacientes que con la monitorización, pues no, la glucemia no sube de 140, pues nos quedamos tal y como está. Pero sí que podemos encontrarnos con que pacientes que tengan, cuando los monitorizamos, pues unas glucemias entre 140 y 180. Aquí nos surge siempre la duda. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo 4 unidades de insulina basal? ¿8 unidades de insulina basal? Ah, bueno, pues no le pongo nada, porque total, para ponerle 4 unidades de insulina, pues no, pues el paciente le puedes y le debes poner, por ejemplo, un IDPP4, un fármaco que es seguro durante la hospitalización y que ha demostrado, como por lo que hemos dicho antes, que es un importante ahorrador de insulina en el paciente hospitalizado. Ya, por supuesto, si tenemos que esas hiperglucemias suben a 180 o son mayores de 180 desde el principio, pues si ya le había puesto el IDPP4, no tienes que quitárselo, le puedes añadir una insulina basal, porque ese IDPP4, sobre todo si la hiperglucemia está en 180, 200, te puede servir una especie como de insulina rápida, como una insulina correctora. Si ya el paciente está persistentemente por encima de 180 o por encima de 200, pues por supuesto le pondríamos un Basal-Bolo pauta correctora. Y de la misma manera en pacientes con diabetes conocida. Aquí el objetivo, por supuesto, debe ser más estricto, debe estar la glucemia basal por debajo de 140 y, como veis, pues los niveles son iguales. El paciente que ya tenía la condición de diabetes y que a lo mejor ya venía de su casa con un IDPP4, se lo debemos mantener, ¿vale? Y añadirle una insulina basal si nos hace falta. Si el paciente está un poquito más hiperglucémico, el IDPP4, una insulina basal y una pauta correctora de insulina rápida. Y ya, por supuesto, si el paciente está muy hiperglucémico, y os digo que es una situación que se ve mucho, una insulina basal con una pauta correctora. Una insulina basal a una dosis alegre, una dosis 0,4, 0,5 unidades por kilo más la pauta correctora, siempre jugando mucho con la insulina rápida. Y, por supuesto, si el paciente está persistentemente hiperglucémico, hay que poner una pauta de insulina intravenosa porque el riesgo de entrar en cetoacidosis es muy importante en estos pacientes. Y esto es lo que tenemos en los pacientes diabéticos o no diabéticos cuando ingresan en el hospital. Como os decía, esto debe ser una oportunidad, es una oportunidad para que el paciente que no conocíamos lo diagnostiquemos y le organicemos un buen tratamiento, y es una oportunidad para que el paciente que ya tenía el diagnóstico de diabetes, pues veamos qué tiene mi paciente. ¿Qué tenía mi paciente antes? ¿Qué tenía mi paciente? Tenía fármacos hipoglucemiantes, tenía insulina. ¿Alguien le ha cambiado el tratamiento en el último tiempo? ¿Qué glicada tenía mi paciente? Si no tenía una glicada, es obligatorio hacer una glicada a un paciente cuando ingresa a un paciente diabético. Es obligatorio para ajustar el tratamiento. Tenemos que ver si el paciente tenía o no tenía insulina. Si el paciente tiene un alto riesgo de ser insulinopénico, pacientes delgados, pacientes con mucha variabilidad glucémica. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado y siempre, aunque sea una pauta bajita, tener que ponerles insulina porque el riesgo de cetosis es muy alto. Y, por supuesto, cuando se va mi paciente al alta, como decíamos antes. ¿Por qué ha ingresado mi paciente? ¿Y por qué cómo se va mi paciente al alta? Si mi paciente ha ingresado por una insuficiencia cardíaca, una enfermedad cardiovascular, si el paciente tiene una insuficiencia renal o tiene sobrepeso o obesidad, pues tengo que ajustarle el tratamiento, tengo que ajustárselo. Yo no puedo poner resto igual. No, vamos a evitar esa inercia terapéutica y vamos a utilizar el ingreso para optimizar como una oportunidad para mejorarle la vida a mi paciente. Y ahora ya aquí, pues ya se lo mandamos, como insisto, a los santos médicos de cabecera. Y es así, a los santos médicos de cabecera, como Dimas se llama, un santo médico de cabecera. ¿Y qué hacemos? La continuidad asistencial con primaria es fundamental. Y muchas veces, y él lo ha dicho al principio, los médicos del hospital no pensamos que el paciente es nuestro mientras está en el hospital, y cuando sale por la puerta ya será de alguien, y hay que tener ese contacto y esa comunicación con el médico de familia. ¿Qué hacemos tras el alta, Dima? Bueno, pues vamos allá.
A mí me encanta lo de médico de cabecera. De hecho, yo pues, siempre que puedo me presento como médico de cabecera. Lo de santo no, muy pecador, muy pecador. Lo de santo no, que más quisiera en absoluto. Pero médico de cabecera sí, creo que eso tiene unas connotaciones tan románticas y tan bonitas que a mí me gusta llamarme, autollamarme, y me gusta que me llame médico de cabecera. Bueno, y tras el alta, ¿qué hacemos? Pues debemos ser conscientes de que el alta es un momento de riesgo, de alto riesgo. Hay alto riesgo de complicaciones agudas, serias, hay alto riesgo y hay un mayor índice de reingresos y mayor índice de reingresos en personas diabéticas. Tenemos que saber y ser conscientes de que por las razones epidemiológicas actuales y por la sobrecarga glicosilada, la sobrecarga crónica que tiene el sistema sanitario, se están dando muchas veces altas precoces, ahora más, pero siempre, ¿no? O hay casos de cirugía mayor ambulatorio, cosas así. O sea, se está dando precozmente el alta. A veces se está dando el alta sin que la situación de estrés que llevó a ingresar al paciente esté del todo resuelta. Bueno, esta es una realidad con la que nos estamos encontrando. Entonces son pacientes de alto riesgo, son situaciones de alto riesgo que a veces no están del todo resueltas y hemos de estar muy atentos. Pues es el caso a lo mejor de las insulinas y de la insulinoterapia temporal con los corticoides, que ahora tanto se está viendo el tratamiento corticoideo con los pacientes con COVID. Bien, esa insulinización transitoria hemos de estar muy pendientes de ella. Además, una insulinización transitoria que a lo mejor está hecha con una educación para la salud, una educación sanitaria, con una formación no suficientemente reglada a los familiares y a los pacientes de sus familiares, porque precisamente va a ser transitoria. Eso hemos de estar muy pendientes de ello porque es muy importante y es una realidad que tenemos, ¿no? Que bueno, quien es santo es el ángel de la guarda, porque tiene que estar el ángel de la guardia por ahí, porque si no pasarían más cosas de las que pasan, ¿no? Y pasan menos, uno se sorprende, pero pasan menos cosas de las que uno piensa que pasaría. Bueno, es un buen momento para que revisemos, como ha dicho antes Juan y ellos antes del alta, pues nosotros tras el alta que nos replanteemos el tratamiento que está recibiendo ese paciente. Sería buenísimo que hubiera un protocolo de seguimiento telefónico por parte del hospital y por parte nuestra para hacer esa transición. Incluso pues hay quien habla de hacer una terapia puente, precisamente enlazando con estos pacientes que salen del hospital insulinizados de una manera con poquita formación, insulinizados transitoriamente, pues igual que hay una terapia puente que está tan discutida con los anticoagulantes, pues una terapia puente, un protocolo de terapia puente con estos pacientes diabéticos cuando se les da alta. Bueno, pero en fin, estaría bueno ese plan de alta por parte de interna. Entonces, si me pasas un poquito la siguiente, bueno, yo no me voy a detener mucho, creo que todos lo conocéis, este es un algoritmo como tantos otros que tenemos, son todos muy buenos, este es buenísimo, excepcionalmente bueno, lo han hecho los internistas, joder, eso tiene que ser bueno. Bueno, habéis visto cómo le he devuelto la flor a mi querida compañera de tertulia, Juan. Y yo creo que ahí está, no me voy a entretener, empezar a usar y usar ya según el riesgo cardiovascular. Había en la balanza, pues un poco valorar primero, yo la tenía por aquí, tengo que buscarme mis chuletas, pues valorar un poquito el riesgo de hipoglucemia que tiene el paciente. En estos pacientes que tenemos en primaria, sobre todo la mayoría, hay otros que no, pero la mayoría de los pacientes de primaria son ya muy mayores, con muchos años de evolución de la diabetes, con muchísimas comorbilidades, porque ese paciente que existía cuando yo empecé a trabajar hace 38 años ya, de que empecé a trabajar, con un problema concreto, ese ya no existe. No existe. La consulta de primaria es complejísima y el paciente es complejísimo y pluripatológico, ¿eh? Bueno, primero ver que no nos va a hacer hipoglucemia, ¿no? Valorar también su riesgo cardiovascular y plantearnos el objetivo de control metabólico, probablemente en este orden, ¿no? Fijaros que hasta ahora se nos ha enseñado solo el control metabólico, la glicada. Vamos a valorar riesgo de hipoglucemia en estos pacientes complejos. Riesgo de hipoglucemia, riesgo cardiovascular o eventos cardiovasculares y objetivo de control metabólico. Bueno, y pensar eso, que puede que haya un exceso. Ojo, lo dice alguien que ha hecho y ha dado muchos talleres de insulinización en primaria, pero en este momento puede que con pacientes pluripatológicos y mayores haya un exceso de insulina
por ahí. Vamos a verlo cómo está. Y no sé qué podrá opinar Juani de esto que estoy diciendo. Sí, porque damos el alta a los pacientes con prácticamente la misma insulina que tenía el paciente en el hospital. Correcto. Durante A eso un me refería. ingreso, sí, durante un ingreso normal ya hacemos poca educación diabetológica, cuando todas las guías y la ADA nos dice que al menos una educación de emergencia tenemos de supervivencia, que lo llaman ellos, tenemos que hacer. Ya en el COVID ni te cuento, porque claro, en el COVID no te puedes arrimar al paciente, estás un ratito nada más en la habitación y a los familiares los llamas por teléfono un rato, con lo cual la educación diabetológica es cero. Y ya cuando lo llamas al familiar de alta, le dices, le voy a poner un poquito de insulina. El paciente se va de alta con corticoides, con insulina en pautas que que no conocen, con 1 o 2 bolis, sabiendo si va a comer o no va a comer, si va a comer mucho o va a comer poco, igual el paciente pues, come poco durante todo ese tiempo y lo que tú dices, el riesgo de hipoglucemia es muy alto en esos pacientes. Luego tenemos que, cuando se da de alta, yo creo que tenemos que quedarnos un poquito cortos de insulina y aprovechar e intensificar, pues eso, otros antidiabéticos, ¿no? Utilizar, pues como decíamos, ¿no? Pues los IDPP4, que en este caso pues yo creo que son fármacos bastante útiles, ¿vale? Para hacer esa terapia de transición durante ese tiempo en el que el paciente tiene que estar dejando los corticoides, bajando el azúcar o bajando, perdón, la insulina y recuperándose de la enfermedad y volviendo a comer para luego posteriormente, bueno, pues si hay necesidad de ajustarlo en función de la situación clínica del paciente, pues por supuesto ajustarlo. Y Bueno, ya, pues sí, sí, nos hemos prolongado un poquito. Yo agradecer a Juani que me permita concluir la sesión. Recordaros que tenemos que capacitar a nuestros pacientes para que sepan gestionar su enfermedad, su salud. Tenemos que hacer un esfuerzo en buscar el equilibrio entre la consulta presencial y no presencial. Hay que potenciar, hay que retomar la presencial, pero no a lo loco. Vamos a aprovechar y vamos a ver si conseguimos que esa consulta presencial sea la que debe ser. Bueno, que duda cabe que la telemedicina está ahí, tiene muchas utilidades y a medida que vayamos usándola y a medida que los recursos sean mejores, porque prácticamente ahora estamos haciendo telemedicina que se limita al teléfono, a la consulta telefónica, pero hay muchos otros recursos que se tienen que desarrollar, se tienen que desarrollar en muy poco tiempo, entonces esto va a mejorar. Dejar claro, porque parece por dejar algún detalle concreto de conclusiones específicas de la diabetes, bueno, pues que valoremos, tengamos muy en cuenta los pacientes de larga evolución y complejos, que son los que mayoría de nuestros pacientes, el riesgo de hipoglucemia, el riesgo cardiovascular, y bueno, que duda cabe que la glicada importa, pero que personalicemos el tratamiento. Y al final, el objetivo es llegar al paciente y si pasas la diapo, si conseguimos quitarnos las ataduras que nos impiden llegar a ese paciente hipertenso, con los bypass, con la embolia, diabético y que tiene muchos problemas. Pero tenemos tantas dificultades nosotros y también los médicos, los compañeros médicos del hospital, sobre todo los que mejor nos entienden, que son los internistas, pues también tienen todas sus limitaciones, son conscientes de las necesidades que tienen los pacientes y no pueden llegar a atenderlos. Ya está, si hay alguna pregunta o hay alguna cosita ahora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahí tenéis, perdón, por si alguien no quiere preguntar ahora y se le ocurre, ahí tenéis nuestro correo electrónico y el teléfono interior en mi caso, por si se os ocurre alguna pregunta luego y a vuestra disposición. Muchas gracias, Dimas, muchas gracias, Juan. Y sí, tenemos ya varias preguntas. ¿Os parece que comencemos con ellas? ¿Os las voy lanzando? Sí. Perfecto, pues un espectador dice, en mi opinión, la gestión telefónica ha aumentado mucho la inercia terapéutica. ¿Cómo lo veis? Pues que tiene razón, el espectador tiene razón. Pero puede que más que el teléfono es la premura con la que estamos trabajando, la escasez de tiempo. Sin duda el teléfono también, ¿no? La consulta telefónica, pero esto es un problema que ya veníamos arrastrando hace tiempo, que ahora se ha intensificado, que ahora se ha aumentado, es verdad, pero es la tendencia que había, la inercia, y yo creo que es por la escasez de tiempo. yo le preguntaba a Dimas le comentaba cuando empezamos y cuando hablamos de la consulta telefónica,
yo tengo la impresión, y hablando con más gente, que a lo mejor hemos hecho la consulta telefónica o empezamos a hacer la consulta telefónica porque no había otra manera de tratar a los pacientes y nos hemos acostumbrado un poco a esa consulta telefónica y hemos tenido la sensación de que teníamos a los pacientes ya controlados porque los llamamos por teléfono de vez en cuando, ¿no? Y claro, hemos tendido a confundir la telemedicina con la llamada por teléfono. Y una llamada por teléfono es una llamada por teléfono. Hay pacientes a los que les puedes llamar por teléfono, pero hay pacientes a los que no les puedes llamar por teléfono. Hay personas mayores que no tienen teléfono, no saben ponerse el teléfono. Hay gente que no te coge el teléfono porque ve un número largo y piensa que es el de Vodafone o el del banco y no te coge el teléfono. Entonces, yo estoy de acuerdo con Dimas en que ya existía mucha inercia terapéutica, pero la consulta telefónica ha aumentado mucho, mucho, mucho la inercia terapéutica. Mucho, porque el paciente, todos sabemos que el paciente, sobre todo el paciente tipo 2, salvo que esté muy, muy, muy descompensado, siempre está bien, ¿no? Tú lo llamas y ¿cómo está usted? Pues bien. El paciente diabético tipo 2, salvo que esté insulinizado, no se hace una determinación de glucemia, con lo cual el paciente no te va a decir qué glucemia tiene. Pero tú le dices, ¿cómo tiene usted la tensión? Pues si el paciente no ha ido a tomarse la tensión. Orina bien, anda, no anda, camina, no camina, pero de control metabólico para nada, con lo cual, ¿qué? Pues está bien, le dejo el mismo tratamiento que tenía. Pues está bien, le dejo el mismo tratamiento que tenía. Hemos aumentado y mucho la inercia terapéutica. Es una realidad Claro. mucho, pero en el sentido este que cuentas me permitís que cuente una anécdota, porque es que creo que ilustra muy bien lo que tú has dicho de que no nos cogen el teléfono. Yo aquí por la zona de trabajo tengo bastantes médicos jubilados y un médico jubilado que es muy amigo mío, una persona muy conocida en Cáceres, él tiene mi teléfono personal, me llama mi teléfono personal preocupado por el tema de la vacuna. Dice, Dimas, es que dime el teléfono desde el que me vais a llamar porque ya me han intentado estafar 2 veces y no cojo las llamadas de esos teléfonos largos. De tal manera que primero le llamé con mi teléfono personal, me cogió y dijo, Juan, que te voy a llamar dentro de 2 minutos con el teléfono largo desde el que vas a recibir la llamada. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Entonces, claro, esto es una limitación en todos los sentidos, para la inercia y para el acceso a nosotros. Tenemos que ser conscientes de que están pasando estas cosas. Pretendía ilustrarlo con la anécdota. Y que el paciente tiene que... Era un médico, ¿eh? Un Claro. paciente muy empoderado. Y que el paciente tiene que... Hay momentos en que tiene que volver a la consulta presencial, por lo menos para que le demos el volante de la analítica, que aunque sea que se la haga una vez al año. Correcto, pero hemos de conseguir que vuelva cuando sea necesario, que no volvamos a caer en lo que estaba pasando del mercadeo de nuestra consulta. No, el doctor shopping, tenemos que terminar con el doctor shopping. Tienen que venir y tenemos que abrirnos, pero hay que adecuarlo a eso. Sí, probablemente la consulta Personal. Presencial de un paciente diabético, por lo menos en atención primaria, sea una vez al año para ver la analítica. Por lo menos, ¿no? o dos. Sí. Pero no cada 15 días. De alta resolución, una consulta donde el paciente vaya y se le haga todo, ¿no? Pero ahí vuelvo a lo que te preguntaba al principio. Todo esto yo creo que debe estar estructurado, como se intentó hacer con el PAI de diabetes, pues ahora adaptado a la nueva situación que tenemos, porque ese PAI ya se quedó obsoleto. Ahora tenemos otra situación diferente y tenemos que adaptarlo en todas partes, porque no es lo mismo que el paciente que viva en Feria tenga una cosa y el paciente que viva en Navaconcejo tenga otra, ¿no? Que el paciente, al menos en la comunidad autónoma, tenga el mismo acceso a todas a toda la asistencia, ¿no? Entonces se estandarice qué necesita un paciente diabético, una persona con diabetes. ¿Qué necesita? Necesita que su médico lo vea 1 o 2 veces al año, le haga una analítica, una orina, le mide el pie, le haga una retinografía y le pese, le talle la enfermera, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que eso. Ahora aprovechemos eso que hemos intentado hacer otras veces y no hemos sido capaces porque no nos hemos puesto de acuerdo de quién es el paciente tuyo, mío o de quien sea, ¿no? Intentemos hacerlo ahora, aprovechemos esto, veamos esta situación como una oportunidad para intentar mejorar todo a los pacientes y a nosotros, sobre todo a vosotros, que sois unos santos benditos. Pero fijaros que yo no sé en otras patologías, fijaros que en el diabético
La RGDAPS lo tiene esto perfectamente estandarizado con sus checklists, con todo, con cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra, cuándo lo tiene que hacer enfermería, cuándo lo tiene que hacer medicina. O sea que esto, digamos que si nos piden hacer algo así, lo fusilamos y lo tenemos hecho rápido. Claro. O sea que lo tenemos hecho, ¿no? Que ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica y aprovechar el momento. Ahora lo que debemos hacer es que la administración escuche a los profesionales sanitarios y diga, mira, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que dicen, ¿no?, las sociedades que hay que hacer, y por lo menos eso que tú dices, si lo dice la RGDA, en todas partes se haga lo mismo y que todos los pacientes tengan el mismo acceso a las mismas cosas. Pero son necesarios los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y eso es quien los puede gestionar y quien puede hacer algo con los medios de comunicación, es la administración, para cambiar costumbres, para cambiar hábitos, para enseñar a los ciudadanos cuándo y cómo utilizar el sistema sanitario. Creo que lo debe hacer la administración a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué razón? No para que estemos mejor y no como una reivindicación sindical laboral nuestra, no. Es la defensa del sistema sanitario. Si la administración quiere que sobreviva el sistema sanitario, tiene que enseñar al ciudadano cuándo y cómo utilizar el sistema sanitario. Y esto de Chicas para Todo es un error. No perseveremos en los errores de los que nos hemos dado cuenta. Quiere la administración y quieren muchos ciudadanos que perseveremos en el error de accesibilidad para todo. Es un error. No perseveremos en él, me parece a mí. Vamos a adecuar la accesibilidad. Vale. Tú nos cortas, Laura, de vez en cuando, porque sabes qué pasa, que nosotros hablamos mucho. No, pero eso los espectadores lo agradecen. Lo que pasa es que tenemos aquí varias preguntas que si no, no nos va a dar tiempo. Mira, otro espectador nos dice, ¿podría tener la consulta de enfermería un papel relevante en el control de estas personas con DM2? Fundamental. En atención primaria, enfermería es un profesional fundamental que está infrautilizado, infravalorado, que hay que potenciar, vamos, para la diabetes y para tantas cosas. En el paciente crónico en general, enfermería tiene que conseguir muchísimo más protagonismo. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre con compañeros de enfermería francamente buenos y excepcionales, de verdad. Pero es que creo que en general hay que potenciarlo, sin lugar a dudas. En toda la atención, todos los planes de atención a cualquier patología crónica, lo que le da la calidad a esa atención es la enfermería, sin duda alguna, vamos, sin duda. Pero le pasa un poco como le pasa a los médicos de familia, que son las chicas para todo, menos para lo que quizás deberían ser, ¿no? Que deben ser más promotoras y educadores de salud, y están pues nada más que a demanda para todo lo que surja. Pero fundamental, vamos. Vale. Otra pregunta nos dice, Dimas, hablas de ser proactivos y buscar a los pacientes para reevaluarlos. ¿Existe alguna forma de sacar los listados? Puede que exista, pero yo he de reconocer que a mí nuestro sistema, nuestro programa de Jara me viene grande. Puede que exista, seguro que existe. Es más, yo he visto a personas que han sacado listados cruzando datos interesantísimos, pero que lo podamos hacer el común de los mortales, de los profesionales que estamos metiendo los datos en el sistema, no. Puede que el núcleo duro de Jara se llamaba así, o había un núcleo duro o algo, un grupo, pueda sacar esos listados, pero me parece que el profesional de base te hace su consulta, no. Bueno, podremos sacar esos listados de diabéticos, esos listados de inmovilizados, esos listados de... Pero algo que nos agrupara, eso que nos proponía la RGDAPS ahí y que Juani, en mi opinión, con muy buen criterio, ha centrado como la diapositiva esencial de la charla, creo que no existe, o no lo podemos hacer nuestras consultas. Ahí entra en juego ese administrativo, ese personal administrativo que es el que debe saber, claro, el que debe saber cómo podemos hacer eso. Sin lugar a dudas. Vale. Tenemos otra que dice, ¿debemos retirar el IDPP4 al insulinizar? Venga, no. Juani, que yo he hablado mucho. Para nada. Para nada. El IDPP4 no se debe, hay estudios un montón, en el paciente ambulatorio, en el paciente
hospitalizado, no se debe retirar el IDP4. El IDP4 se ha demostrado que es un ahorrador de insulina, y una vez que el paciente, por lo que sea, necesita insulinizarse, porque haya cambiado su situación, su control metabólico, porque ingrese, no hay que quitarle el IDP4. Hay que ajustarlo, como todas las medicaciones, por ejemplo, a la función renal, ¿no? Pero no hay que quitarlo. Y todos sabemos que hay al menos 1, 2 IDP4 que son completamente seguros en todas las situaciones de los pacientes. En el paciente en insuficiencia cardíaca, este paciente en insuficiencia renal, y no hay que retirarlo para nada. Otra cosa es que se te ponga el paciente con una glucemia en 300 mantenida, con una glucosuria, con una glicada de 10, pues por supuesto se lo tienes que retirar, porque le tienes que poner un bolo basal. Pero un paciente al uso, paciente de los que tenemos todos, aunque lo tengas que insulinizar de forma transitoria o de forma permanente, no debes quitarle nunca el IDP4. Bueno, al hilo de lo que estabais comentando antes de los listados, dice Carlos Hernández Teisidó, nos dice: los datos se sacan fácilmente en la columna de la izquierda de Jara. El problema es que el paciente debe estar codificado. Ese es el problema. Eso es lo que nos dice el compañero Carlos Hernández Teisidó. Y bueno, yo personalmente tengo verdadera obsesión con tener las hojas de problemas actualizadas y codificados según los códigos que se nos ha dado, ¿no? Pero bueno, es probable que sea ignorancia, es lo primero que he dicho, es probable que sea ignorancia mía con el tema Jara, no lo dudo. También he de decir que, hombre, si nos ponemos a sacar los listados de pacientes diabéticos codificados, antes teníamos que codificar como diabetes tipo 1 a todos los que tuvieran tratamiento con insulina, aunque no fueran diabéticos tipo 1. En fin, lo de los códigos habría que discutir, Carlos. Pero bueno, puede ser ignorancia mía. Yo lo que reconozco es que en los últimos años estoy dedicando más horas a estudiar Jara que medicina. Y de verdad, y los que tenemos ya la neurona, esto nos resulta difícil. Bueno, pues puede ser que sea un problema de ignorancia o de indolencia de muchos médicos, pero digo yo, si muchos médicos no manejamos bien la herramienta, pues habrá que darnos la herramienta de otra forma, o a lo mejor se puede hacer, no lo sé, pero si nos cuesta trabajo a muchos médicos aprenderlo, es que a lo mejor la herramienta es tan buena, tan buena, tan buena, que es muy compleja. Reflexiones desde la ignorancia, y admito que puede ser que ahí estén los datos y ya no sepa sacarlos. De hecho, Carlos Hernández está comentando a través de las preguntas y respuestas que si alguien quiere puede enviarle una guía en Word de cómo se sacan. Eso Bueno, nos está diciendo pues Carlos Hernández. sería estupendo. Ahí, toma mi correo y me lo mandas, por favor, sí. Gracias. La gente joven y la informática es lo que tiene. Yo estoy de acuerdo con Dimas en que muchas veces hacemos más de administrativos que de médicos. Todo lo que no se escribe, por supuesto, y lo que no se codifica no existe. Si uno se pone a buscar y previamente no ha codificado, pues probablemente no pueda sacar nada. Por ejemplo, en los pacientes hospitalizados es muy difícil que se ponga como diagnóstico cuando el paciente se va de alta diabetes tipo 2 o una complicación, una hiperglucemia. No, se pone el diagnóstico por lo que ha ingresado el paciente, neumonía X, pero no se pone diabetes, con lo cual es muy difícil luego sacar el porcentaje de pacientes o de personas con diabetes que están ingresadas o que han ingresado por una complicación de esa diabetes. Yo estoy de acuerdo con Dimas en que el Jara es buenísimo como soporte electrónico, como historia clínica electrónica compartida, es buenísimo, pero a mí personalmente también me resulta bastante complicado hacer una búsqueda o sacar algo para los pacientes. Pero ya no solamente es el hecho en esta situación que tenemos ahora de sacar un listado de pacientes diabéticos, sino es sacar un listado de qué paciente diabético tengo que ver antes o que tengo que ver después. Recordemos que estábamos hablando de priorizar el retorno del paciente. ¿Quién me saca a mí un listado o cómo hago yo un listado? ¿Qué alarma me sale a mí en mi Jara cuando abro el paciente o no cuando no lo abro? Porque si no, si lo hago cuando abro el paciente, tiene usted el 10% de su cupo, el 20% de su cupo con una glicada por encima de 8. O hace un año, simplemente hace un año que no ve usted un paciente. Cuando yo abro el Jara pone, lleva 398 días sin cambiar la contraseña. Pero no me dice, lleva 1 año y medio sin ver a este paciente o lleva no sé cuánto tiempo sin ver a esta cantidad de pacientes.
¿Me entiendes? Eso yo creo, y lo he comentado otras veces y lo comentaré donde haga falta, no, todo no es responsabilidad del sanitario. Los sanitarios ya tenemos bastante con todo lo que tenemos y como ha dicho Dimas, hacemos muchas cosas manualmente y por vocación, pero todo no es responsabilidad nuestra. Entonces tú no tienes que estar pendiente de lo que tienes más de lo que has dejado de hacer por el motivo que sea, ¿no? Entonces debe haber algo, y nuevamente miro hacia la administración, debe haber algo ahora mismo en la situación que estamos que haga que conectemos los sanitarios con esos pacientes y con la administración. Sí, Carlos Hernández contesta, por favor, en ningún caso quiero decir que era un problema de ignorancia, ni mucho menos. No, 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 pero no, 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 no no, te no. preocupes, Carlos, si nosotros cuando hablamos Dimas y yo siempre hablamos de esto, que No, no somos se unos interpreta ignorantes así, lo que pasa es informáticos. que Juan y yo somos vehementes y nos gusta esto. Mirar, ahora uno de los problemas es que no acceden los pacientes presencialmente a la consulta y tenemos la consulta telefónica. Hace unos años la crítica mordaz era que miramos la pantalla del ordenador y no mirábamos a los ojos a los pacientes. No me digáis que esto no lo habéis oído 1000 veces. No, no, yo no voy al médico. El médico es un señor que está ahí escribiendo en un ordenador. Es que ese era el grado de satisfacción y esa era la verdad. Entonces, de tal manera que le hemos buscado las vueltas. Los presentadores del telediario tienen una pantalla incluida en la mesa, en la base de la mesa. Nosotros no. Y tenemos casi todos las cervicales jodidos porque no queremos tener barreras entre nuestros pacientes y nosotros. En fin, no se nos pone fácil, ¿no? Y la informática y el Jara en nuestro caso, el Abucasis en otro, el Diraya en otros, ha venido a hacerse el dueño y señor de nuestra relación. Bueno, tampoco es eso. Yo no quiero entrar por ahí, aunque reconozco las bondades, pero es que nos desplaza todo. Bien, perdonad que son casi confesiones. Bueno, continuamos que tenemos más preguntas. Tenemos aquí a Rosa Méndez, nos hace un comentario, dice, enhorabuena a los dos magníficos ponentes. Me gustaría Cosita genial. simplemente, dice, me gustaría simplemente aportar mi granito de arena. Tenemos la sartén por el mango, compañero, a todos los niveles. Tenemos que aprovechar este nuevo paradigma de modelo asistencial que probablemente nos permita que el sistema sanitario se mantenga de manera más eficiente y aprovechar también para capacitar al paciente, como comentáis, y que se haga responsable de su tratamiento, de monitorizarse, de usar nuevas tecnologías para ello, etc. Muchas gracias. Eso por aquí. Qué importante esta Totalmente de opinión. acuerdo. Y además, qué importante esta opinión, viene de una persona muy jovencita. Es R4 ahora, o sea que bien, me encanta esta opinión en la gente joven y con esas ganas que a lo mejor ya nos faltan a los demás. Estupendo, qué alegría. Bueno, tenemos a María Dolores Mateos Fernández que nos dice, ¿cuándo puede hacerse un paciente una glucemia basal si en personal que trabaja conmigo un día está en laboratorio, otro haciendo PCR y me pasa igual con HTA, testar, otro vacunado? Tenemos enfermería trabajando en otras cosas, pero no en nuestros crónicos. Cierto, cierto, María Dolores. Es así, entre que están vacunando, que tienen que hacer extracciones, que la visita, bueno, pues esa es la realidad. Yo ya digo que porque tengo una suerte espectacular y tengo unos profesionales de enfermería trabajando conmigo y siempre hemos sintonizado muy bien, pero es una realidad. Bueno, pues no es difícil que podamos hacer cosas juntos porque coincidimos poquito, cierto es. Tenemos otra pregunta más, nos dice, una pregunta, hablando de desescalar en el tratamiento hipoglucemiante, ¿consideráis que con los nuevos fármacos se puede intentar reducir o incluso suspender la insulina dados los efectos negativos que tiene? Bueno, yo no hablaría de efectos negativos de la insulina. La insulina tiene muchas bondades, muchas, y cuando el paciente la necesita sí o sí. También es verdad, como decía Dimas y como sabemos todos, hemos abusado mucho de la insulina de aquí para atrás también porque no hemos tenido otra cosa, porque yo cuando empecé en la residencia hace ya muchos años, casi no me acuerdo, teníamos insulina, diamicrón y la metformina.
Entonces no teníamos mucho más. Ahora nos ha venido Dios a ver y tenemos un arsenal terapéutico para hacerle un traje estampadísimo y monísimo al paciente. Por supuesto, si veis nuestro algoritmo, el algoritmo de la ADA, el algoritmo de la RGDAT, lo último siempre es la insulinización de los pacientes. Ahora ya con estos nuevos fármacos que no producen hipoglucemia, que benefician desde el punto de vista cardiovascular, renal, insuficiencia cardíaca, hace que el paciente pierda peso y sobre todo no producen hipoglucemias. Son fármacos muy seguros que precisan muy poco control y muy poco autocontrol del paciente. Por supuesto que debemos intentar modificar a los pacientes, ser proactivos y modificarles el tratamiento y dejar la insulina para cuando sea realmente necesario. Pacientes insulinopénicos, pacientes ancianos, frágiles, en los que es más peligrosa la toxicidad por la hiperglucemia que el resto de las cosas, pero el resto de los pacientes, o pacientes con recientes diagnósticos o con muchos síntomas, claro, o con muchos síntomas cardinal. Y en pacientes con una enfermedad renal, con un filtrado por debajo de 30, pues por supuesto es lo que tenemos que poner siempre también ajustado, ¿eh? Que nos olvidamos muchas veces de que la insulina también hay que ajustarla a la función renal. Pero la tendencia y lo que le debemos a nuestros pacientes es intentar modernizar el tratamiento y ponerle fármacos que tengan beneficio comprobado, no solamente que sean seguros, de la seguridad ya hemos pasado, entonces ya estamos en otro escalón donde el tratamiento debe ser beneficioso y debe aportar al paciente y debemos instalarnos ahí, por supuesto. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Enhorabuena, bueno, os están dando la enhorabuena a través del chat por el rato tan docente que nos habéis aportado. Bravo, doctor Dimas, o sea, tenéis aquí felicitaciones, pero en principio no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. Ya nos hemos pasado mucho tiempo. Nos hemos pasado mucho tiempo, sí, perdonar por el exceso, porque nos enrollamos, perdonar. Nada, estoy segura. Además, todos los espectadores se han mantenido aquí fieles a la pantalla. Eso quiere decir que ha sido... Que son amigos, eso quiere decir que son amigos. Y que ha sido, no, y que ha sido muy interesante. Así que nada, agradeceros a todos la asistencia, agradeceros al doctor Igual y a la doctora Carretero por sus excelentes aportaciones. Y bueno, os emplazamos a los próximos webinars que tenemos en Fundesalud y recordar a los asistentes que en breve, durante los próximos días, colgaremos la presentación, el webinar, en la página de Fundesalud, en fundesalud.es, para que lo podáis consultar o lo podéis compartir para que las personas que no hayan podido asistir esta tarde puedan verlo también. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Y saludos. Gracias, MSD. Saludos, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós.